Para Aristóteles, una categoría es una de las nociones abstractas en que se encuentra organizada la realidad. Aristóteles consideraba que existen 10 categorías. Sustancia. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es la materia, base inicial de todo cuanto existe y conserva pese a las transformaciones. Sustancia. Sustancia tiene las estrellas, tiene el árbol, tiene el perro, el gato, ustedes, yo, la comida. O sea, es la materia en sí. Esa es la sustancia. Cantidad es la magnitud de extensión, número, grado de desarrollo. Un perro. Un perro tiene sustancia. La sustancia es el cuerpo del perro, es la materia. Cantidad. ¿Cuántos perros tiene usted? ¿Uno, dos o tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Esa es la cantidad. Cualidad. Ah, ¿y por qué tiene usted ese perro? Ah, porque a mí me gustan los Dober. No, fíjense que a mí me gustan más pequeños, los Chihuahua. Esa es la cualidad. La característica que lo hace diferente a nosotros. Relación. Las cosas no existen al margen de la relación. Hay una conexión que hay entre dos o más cosas. ¿Cuál es la relación entre usted y su perro? Ay, de compañía. Si no me siento solo o sola. No, yo tengo perros porque me gusta que nos cuiden. Aquí donde yo vivo es peligroso. Entonces tenemos perros bravos. Esa es la relación. Lugar, espacio que ocupa un cuerpo. Un perro ocupa un espacio, así como usted, como un mueble, como un árbol, una silla, una casa. Tiempo. La materia en movimiento presenta ciclos. ¿Qué edad tiene su perro? 4 años. Ese es el tiempo de vida que tiene. Situación. La disposición de algo respecto al lugar que ocupa. Es perra. No, es perro. Esa es su situación. Condición. Situación indispensable para la existencia de otra. Mi perro está enfermo. Está enfermo. Esa es su condición. Acción. Movimiento. Cambio de estado, situación. El perro necesita mucho movimiento. Espacio. Pasión es la que yo siento en relación a mi perro. ¿Ven? Entonces, a partir de estas categorías, es como los seres humanos percibimos la realidad. Vean todas estas categorías. Y de esta manera es como percibimos la realidad. Las estrellas, vean, tiene sustancia. Cantidad son millones. Cualidad. Bueno, algunas brillan, otras no. La relación que existe entre ellas, el lugar que ocupa en el cielo. Y así sucesivamente. Para Kant, fíjense, Aristóteles nos dice que necesitamos estas categorías para percibir la realidad a partir de nuestros 5 sentidos. Kant nos habla de algo diferente. Kant nos dice que las categorías son ideas puras del entendimiento y no provienen de una experiencia sensible. O sea, según Kant, yo no necesito ver las cosas para que existan. Cualquier información tomada de los sentidos se integra a nuestro sistema de conocimiento a partir de las categorías que ya vimos. Y esas categorías le sirven al ser humano para reflejar la realidad en su conciencia.
Entonces, para Kant, lo importante es que las cosas son ideas, que posee la razón al margen de la experiencia, que posee mi pensamiento. Y no importa si las vi o no las vi. El perro. Lo importante es que yo en mi mente tenga la idea de un perro, independientemente de que yo tenga un perro. Lo importante entonces es la idea que yo tengo del perro o de los perros. Kant entonces nos plantea una perspectiva idealista de las categorías de la realidad. Ahora, Lenin piensa diferente. Lenin se acerca al planteamiento de Aristóteles, porque dice que las categorías son producto de la actividad práctica y cognoscitiva del ser humano. ¿Qué es actividad práctica y cognoscitiva? El contacto que tenemos con la realidad a partir de nuestros 5 sentidos. Eso es. Escobar dice que son conceptos de máxima extensión que se aplican a las cosas, pero a la vez son de mínima comprensión. Se recuerdan que esto ya lo vimos anteriormente, cuando hablamos de los conceptos. Hablamos de máxima extensión cuando tenemos conceptos demasiado grandes. Recuerdan que hablábamos del concepto vehículos. En el concepto vehículos caben todo tipo de vehículos, carros, camiones, naves espaciales, microbuses, trenes, barcos, buques, trenes, triciclos, patines. Y por eso es, como son de máxima extensión, es difícil poder expresarlos, ¿verdad? Eso es la misma comprensión. Por ejemplo, el tiempo y el espacio. El tiempo es inmenso, a pesar de que es una creación del ser humano, pero en el tiempo hay cualquier cantidad de minutos, horas, días, siglos o espacio. ¿Tenemos capacidad los seres humanos de medir el espacio? No, imposible. Por eso es máxima extensión, pero es mínima comprensión porque es muy difícil poder explicarlo. La cognición es un proceso complejo. Cuando hablamos de proceso cognitivo, estamos hablando de proceso de conocimiento. Por eso decimos que es un proceso complejo, por el cual se pasa del conocimiento de los datos sensoriales a la abstracción. ¿Qué es un dato sensorial? Son los datos que recibo yo a partir de mis sentidos, a partir de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. Esos son datos sensoriales. Nomás los capto y se van como impulso a mi cerebro y se convierten en una abstracción. Si yo estoy viendo un avión, ese es un impulso, un dato sensorial. Y eso lo proceso y llega a mi cerebro donde se convierte en idea, en una abstracción. Es algo singular porque solo vi un avión, pero a partir de que se convierte en idea, voy a juzgar todos los aviones que vea posteriormente a partir de ese avión singular. Un rasgo esencial del pensamiento abstracto es la formación de conceptos, de categorías. Es la habilidad para procesar datos, valorar y sistematizar la información a la que se accede por la experiencia sensorial.
Y ahí que para captar mejor la realidad necesitamos un conjunto de categorías de conocimiento. La lógica dialéctica define las categorías a partir de la unidad y lucha de contrarios. ¿Cómo entendemos la unidad y lucha de contrarios? Se recuerdan, en la clase anterior dijimos que la ley de la unidad y lucha de contrarios es la principal ley de la dialéctica. ¿Por qué? Porque nos dice que en un solo fenómeno, en un solo cuerpo, coexisten dos fuerzas contrarias. Y a pesar de que son contrarias, ese fenómeno no puede existir si no es a partir de esas dos fuerzas contrarias. Hablábamos del fenómeno de la electricidad. ¿Cómo se genera la electricidad? A partir de una carga negativa y una carga positiva. Tiene que existir oposición, tienen que existir contrarios para que se genere luz o electricidad, energía. Pues así son las categorías. Ahí tenemos entonces esencia y fenómeno, causa y efecto, necesidad y casualidad, contenido y forma, realidad y posibilidad, particular, universal. Ahorita vamos a ver cada una de estas dualidades. Esencia y fenómeno. ¿Qué es la esencia? Es aquello por lo cual una cosa es lo que es y no otra cosa. ¿Qué es eso? Pues la esencia es lo que hace que algo sea diferente. Es su característica esencial. La esencia es el conjunto de propiedades y relaciones más profundas y estables del objeto. La esencia determina su origen, carácter y dirección del desarrollo. ¿Cuál es la esencia del ser humano? A ver, jóvenes, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es lo que le hace que un ser humano sea diferente a otros animales? ¿Un ser racional? Ser racional, muchas gracias. Exactamente, ser racional, ser inteligente, ¿verdad? Porque los demás animales, pues, actúan por instinto, pero inteligencia, solo el ser humano. Es su esencia, es su característica esencial. ¿Qué es lo que hace que una señorita se enamore de un joven? Pero si todos son hombres, porque eso no se enamora de cualquier hombre, si son lo mismo, no. Hay algo particular en ese joven que es lo que determina la atracción hacia él. ¿Serán sus ojos? ¿Será su pelo? ¿Será su forma de ser? ¿Su corazón? ¿Su solidaridad? ¿La forma en que camina? No, todo, todo, todo. O diríamos al revés. ¿Qué es lo que hace que un joven se enamore de una señorita?
si todas son iguales. No, fíjese que no. Hay características que hacen diferente a esa persona y por eso él se enamoró. Ese no sé qué es la esencia, ¿verdad? Es lo que determina que alguien quiera vivir toda su vida a la par de otra persona, aunque no sea necesariamente rico, ni guapo, o hermosa y rica. Hay algo esencial. Un rasgo esencial en el ser humano es su inteligencia, su carácter racional. Ahora bien, esa inteligencia se debe manifestar en algo, porque no me van a hacer ustedes, es que Pedro es inteligente. No sé en qué, pero es inteligente. Entonces, no, ¿cómo va a ser inteligente si no sabe usted en qué es inteligente? Tiene que haber algo concreto en lo cual se manifieste su inteligencia. ¿Es buen arquitecto? ¿Es buen abogado? ¿Es buen artista? ¿Es buen escritor? ¿Es buen científico? ¿O buen cocinero? ¿Buen carpintero? Incluso buen amante. Pero hay algo en particular que lo hace diferente o que la hace diferente. ¿Verdad? Entonces, la, es, la inteligencia es la esencia del ser humano. Es lo que lo diferencia de los demás animales. Pero esa inteligencia se debe manifestar en algo concreto. Y ese algo concreto es un fenómeno. Es lo que aparece, es lo que se ve, que cambia siempre. Es un conjunto de propiedades y relaciones del objeto. A veces, hasta que se muere una persona, la gente se da cuenta de lo bueno que era una persona. Ay, tan bueno que era Javier. Siempre era muy atento. Siempre me decía adiós, ¿verdad? Eso es entonces su esencia. ¿Cómo se manifiesta? Porque siempre le decía adiós, porque le regalaba helados. Es, el fenómeno es un conjunto de propiedades y relaciones del objeto. Son diversas, externas, móviles y accesibles a los sentidos. Representa el modo como la esencia se manifiesta, se revela. La vida se manifiesta en diversas formas, fenómenos. Por ejemplo, un albañil. Pero en el mundo hay muchos albañiles. Sin embargo, entre un albañil y otro albañil hay diferencias. Y es cuando ustedes ven que hay albañiles que hacen muy bien su trabajo. A veces trabajan mejor que un ingeniero. Y por eso la gente lo solicita. No, yo quiero con don Pedro o con o don Juan. Él se hace bien las cosas. Las hace a conciencia. No, ni te vayas a meter con Carlos, con don Carlos, porque ese es carero. Entonces, entre Carlos y Juan hay una diferencia. Juan hace bien las cosas, Carlos es carero. ¿Ven? De esa forma se manifiesta la esencia de cada uno de ellos. Esencia y fenómeno constituyen una unidad. En su seno tienen la contradicción. Porque esencia es lo general, lo que hace que sea un ser humano inteligente. Y fenómeno es algo que solo tiene una persona, que lo rescata de esa inteligencia.
No puede haber esencias puras, lo que les explicaba, ¿verdad? María es inteligente. A secas, sí es inteligente. Pero ¿cómo me puede explicar que es inteligente? No sé, es inteligente. No, entonces no sabemos si es inteligente. Tiene que haber una forma particular en que se manifieste esa inteligencia. Es que es buena para las matemáticas. Ah, ya ven. María entonces es inteligente porque es buena para las matemáticas. Ese es el fenómeno. Tampoco hay fenómenos carentes de esencia. La física explora cada vez más el átomo y el núcleo atómico para revelar la esencia de las transformaciones de la materia. Se transforman una en otra y recíprocamente. La unidad de esencia y fenómeno es internamente contradictoria. Ellos mismos son aspectos de una contradicción. Lo que en cierto tiempo o relación es esencia, en otro tiempo o relación puede convertirse en fenómeno y viceversa. El fenómeno es más rico que la esencia, pero esta es más profunda que el fenómeno. ¿Por qué? Porque el fenómeno, digamos, la inteligencia se puede manifestar de diferentes formas, ¿verdad? Y cualquier cantidad de fenómenos. Carpintero, jardinero, artista, músico, bailarín, ingeniero, cirujano, geólogo, etcétera. Pero la esencia es una sola, es la inteligencia del ser humano. Por eso es más profundo. Bueno, repito, si tienen alguna duda, activan su micrófono y con gusto les explico. Vamos con causa y efecto. Causa es un fenómeno que da lugar a otro fenómeno. Aquí entonces estamos hablando de dos fenómenos, ¿verdad? Efecto es el fenómeno producido por una causa. Y entre los dos se genera lo que se llama ley de causalidad, que nos dice que toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Expresan una relación existente entre dos fenómenos. Entonces ahí está la dualidad, ¿verdad? No puede existir causa sin que genere un efecto. No puede haber un efecto que no sea producto de una causa. Todo cuanto sucede, las consecuencias de esos sucesos y todo acontecimiento son causales y no causales. Nada se da por azar, ni siquiera la caída de una hoja. ¿Por qué? Porque para que se caiga una hoja, tiene que existir una causa. ¿Qué causas podría haber para que se caiga una hoja? Que es un efecto. Bueno, que haya mucho aire, es una causa. Que la hoja ya esté muy avanzada, esté amarilla, entonces se cae. Que alguien la arrancó. ¿Ven? Existen diferentes razones. Todo tiene una explicación causa-efecto. Todo en el universo está concatenado. ¿Se recuerdan que la vez pasada, cuando hablamos de
La ley de la dialéctica dijimos que es la concatenación. Concatenación quiere decir que todo está interconectado, interrelacionado. Entonces ahí dice, todo en el universo está interrelacionado. La fuerza del vapor hace girar la rueda móvil de la turbina. Es algo tan elemental, ¿verdad? Pero el vapor genera fuerza y es lo que hace que gire la rueda móvil de la turbina. Fíjense que ese principio tan simple fue lo que generó lo que hoy conocemos como tren, ferrocarril, y también fue la base de la revolución industrial, cuando el ser humano se dio cuenta de eso, que podía generar algo, podía generar energía a partir del vapor. Esa relación existe independientemente de nuestra conciencia. O sea, no tengo por qué pensarlo para que exista. Una misma causa también puede dar lugar a diferentes efectos. Depende las circunstancias, ¿verdad? Porque los efectos pueden ser diversos. El calor que emana del sol da vida a las plantas o las puede quemar. Puede producir energía o dejar desértica un área. ¿Ven? Una misma causa genera diferentes efectos. El sol, el calor del sol puede dar vida a las plantas o las puede quemar. Puede producir energía o dejar desértica un área. Puede producirle a usted calor delicioso en la mañana, pero también le puede provocar cáncer, cáncer de piel. Existen causas esenciales y fenoménicas. Las causas esenciales son internas, son naturales, pertenecen a la esencia de los fenómenos. Veamos, de una semilla de uva, ¿qué va a surgir? Pues no va a surgir jocote, no va a surgir una rosa, no, va a surgir una vid. Es un ejemplo muy sencillo, sí, exacto, pero son las causas esenciales. Una mujer embarazada, ¿qué es lo que va a tener? Un ser humano. No puede tener otro tipo de ser. Esa es la causa esencial. Ahora, esas son las causas esenciales, ¿verdad? Ahora, las causas fenoménicas son las exteriores. La existencia de la vida dependerá de que haya condiciones favorables para que surja. Para que nazca una vid, se requieren condiciones favorables. Tierra abonada, agua, clima apropiado. Por supuesto que una vid también puede surgir en condiciones desfavorables. Una tierra árida, sin agua, sin clima apropiado. Sí, pero va a durar un poquito y se va a morir. También se puede alterar el crecimiento con fertilizantes y riego artificial. Son las causas fenoménicas. Un ejemplo. Fíjense que ahorita
empiezan a aparecer en el mercado las Pascuas. Las Pascuas, en forma esencial, son unas plantas que tienen flores rojas, ¿verdad? Esa es una causa esencial. Una Pascua va a dar una flor roja. Esa es una causa esencial. Ahora, ¿cuál sería una causa fenoménica? Bueno, si la abonan, esa va a dar una flor tal vez más brillante, más grande, más hermosa. Es una causa fenoménica, porque es exterior. Y si la someten a prueba de laboratorio y le injertan otro tipo de plantas, puede ser una Pascua colocha, una Pascua que tenga diferentes colores, pintadita, ¿verdad? Rojo con amarillo o con blanco. Esas son causas fenoménicas. ¿Por qué? Porque no son naturales. Ya hay una intervención externa. ¿Comprenden? Causa esencial y causa fenoménica. Ahora pasemos a la necesidad y casualidad. ¿Qué es la necesidad? La necesidad se desprende de la esencia interna de los fenómenos. Designa la ley, el orden y la estructura de los mismos. La necesidad de lo que ocurre en forma obligatoria en condiciones determinadas. Entonces, el término necesidad aquí lo vamos a entender como algo que va a ocurrir en forma inevitable. Y también ocurre independientemente de la voluntad del ser humano. O sea, no voy a intervenir yo, pues, ocurre en forma natural, en forma inevitable. Para que el agua se convierta en vapor, es necesario que hierva. Es algo inevitable y es algo necesario. ¿Cómo quiere usted que el agua se convierta en vapor si no caliente el agua? Es que quiero probar a ver que si se puede convertir en agua si calentar el agua. No, jamás. Para que el agua se convierta en vapor, es necesario que hierva. ¿Ven? Ahí está utilizada la palabra necesidad en términos de inevitable, indispensable. Igual, para que el agua se convierta en cubito de hielo, es necesario someter el agua a mucho frío. Para que se produzca la fotosíntesis en una planta, es necesario que la luz transforme un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Los científicos experimentan con los elementos necesarios de un fenómeno para modificarlo. Les explicaba hace un momento cómo puedo hacer yo para tener variedades diferentes de Pascuas. Y vean, ahora hay Pascuas rosadas, Pascuas amarillas, Pascuas blancas, Pascuas colochas, Pascuas pintaditas, porque están sometidas a experimentos. Para mejorar la producción de una planta, tienen que descubrir los elementos necesarios. Léase, elementos necesarios para su desarrollo. Ahora, casualidad. Casualidad es una causa o fuerza a la que se deben hechos y circunstancias
imprevistos. Es inestable y temporal, porque no depende de la naturaleza, sino de causas externas. La casualidad ocurre por causas fenoménicas. La fotosíntesis puede verse afectada por condiciones climáticas o por manipulación humana, lo cual se convierte en un fenómeno casual. Por ejemplo, ustedes sembraron una plantita y como no tienen agua, entonces la ponen en la afuera del cuarto y esperan que caiga el agua. Y ciertamente, si llueve, la plantita va a estar viva. Pero si la dejan ahí, a su suerte, y no llueve, la plantita se va a morir. Entonces, ahí lo que tenemos, una casualidad. Es un fenómeno casual, porque no llovió. Y la casualidad se puede acelerar o retardar. Por ejemplo, si una planta está en un lugar donde no le da la luz del sol, no ocurre la fotosíntesis. Por ejemplo, hay plantas de flores que no florecen si no le da la luz del sol directa. Pero si ustedes la ponen en el sol, entonces sí va a florecer. Eso es algo casual. Un científico puede modificar el proceso de fotosíntesis. Ese es un proceso, un fenómeno externo, ¿verdad? Es casualidad. No es inevitable. Sí puede ser evitado. La sucesión del día y la noche, la rotación de la Tierra y otros planetas alrededor del Sol, la evolución de las especies orgánicas son fenómenos necesarios. ¿Qué quiere decir que son fenómenos necesarios? Que son fenómenos inevitables. Esos no se pueden manipular. Ocurren siempre. Esa necesidad está determinada por leyes objetivas de la naturaleza, de la evolución. Y ahí no puede mediar la conciencia del ser humano. ¿Cómo hago yo para detener el, el día y la noche? ¿Un ser humano puede evitar que haya día y noche? No, no porque es algo inevitable, es algo necesario. Lo que sí puede hacer el ser humano es que a medianoche, cuando está todo oscuro, pueda prender la luz. Ah, entonces hay claridad en un área. Eso es casualidad, porque es algo que está haciendo el ser humano en esa área y puede manipular la luz, pero no es una luz natural, es una luz artificial. Bueno, vamos a ver contenido y forma. Contenido es el aspecto interno, el conjunto de elementos materiales e intelectuales que conforman una realidad. La forma es la organización o estructura del contenido. Ambas están íntimamente relacionadas y no pueden existir por separado. El contenido siempre se manifiesta por medio de la forma y a la inversa. El ser humano solo percibe formas y de ellas elabora conocimientos,
para comprender el contenido. Hay dos clases de forma, externa e interna. La externa se refiere al espacio que ocupa un cuerpo o una realidad. La interna se establece a partir de las relaciones entre los contenidos manifiestos en forma externa. Ahorita veamos este ejemplo. Un libro está integrado por contenido y forma. ¿Cuál es el contenido? Es el tema, el argumento y su trasfondo, su repercusión, su relevancia social, espiritual, humana o moral, su profundidad, su alcance vital, la forma, es la organización interna, la estructura de la obra, la cual se crea aplicando recursos de expresión y representación para poner de relieve y plasmar el contenido. El libro, Introducción a la Filosofía. ¿Cuál es el contenido? Bueno, la, el contenido es que nos habla de filosofía, nos habla de la antigua Grecia, nos habla de la diferencia entre eh, idealismo y materialismo, nos habla del silogismo. Ese es el contenido. Ahora, la forma hay dos. La interna es que el libro Introducción a la Filosofía está integrada por unidades y capítulos. Y la externa es que es un libro de formato eh, que tiene eh, portada de color azul, en el cual tiene la foto de un tecolote de barro y tiene, digamos, 150 páginas. Esa es la forma externa. Es rectangular, vertical. ¿Ven? Esa es entonces la diferencia entre contenido y forma. Un ser humano, el contenido, es que es ingeniero, que es inteligente, que ha hecho casas. La forma. Don Rodolfo es gordo, don Rodolfo es bajito, usa pantalones muy vueludos, es calvo, tiene bigote. Esa es la forma. Ahora veamos realidad y posibilidad. Realidad es lo existente, lo objetivo, lo que están viendo ustedes, lo que están oyendo, lo que están saboreando, lo que están tocando o lo que están oliendo. Esa es la realidad. Es algo tangible. Tangible quiere decir concreto y que no está asociado a nuestra capacidad de imaginación. No, es algo real. Es algo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Es la materia de la cual está conformado un árbol, un ave, un reptil, una piedra, la luna, un libro. Y la realidad existe independientemente de nuestra conciencia. Ese es algo muy concreto, ¿verdad? La realidad no depende de que nosotros no la imaginemos. Esa es la diferencia entre realidad y realidad. Perdón, entre realidad e imaginación. La imaginación es algo que existe solo en mi cerebro y solo yo la imagino. La realidad no. La realidad la pueden percibir todos los seres humanos. La posibilidad es una realidad en potencia. Depende de condiciones para realizarse. La posibilidad puede ocurrir o no ocurrir.
puede existir si se llevan a cabo o se cumplen determinadas circunstancias. ¿Los abogados y notarios existen? Sí, existen. Son profesionales y uno los puede contratar. Ustedes, estimados alumnos, ustedes son posibilidad, son personas en potencia que tienen la posibilidad de convertirse en abogados y notarios. ¿Lo son ahorita? No. Están preparándose para abogados y notarios. Ojalá que ustedes logren graduarse, porque si no, solo tuvieron la posibilidad de serlo. Entonces, real, los abogados y notarios que existen, posibilidad que ustedes como estudiantes pueden convertirse en abogados y notarios. Realidad, un teléfono celular. Posibilidad que el teléfono se caiga de la mesa y deje de funcionar. Realidad, un perro. Posibilidad que muerda a un niño. Realidad, el coronavirus. Posibilidad que sea controlado por un alto porcentaje de vacunación. Realidad, una casa. Posibilidad que se incendie porque dejaron una vela encendida. Bueno, veamos ahora particular y universal. Algo de esto ya vimos cuando trabajamos los silogismos, ¿verdad? Se recuerda. Lo particular es un objeto o fenómeno concreto del mundo material. Un perro, un gato, un tigre. Es particular. Lo particular son características esenciales que hacen diferente a los objetos, fenómenos y procesos en particular. Es lo que diferencia de otros que se le parece. Ustedes encuentran en la calle dos vehículos, los dos de la misma marca, los dos del mismo modelo, y los comparan y encuentran que no son iguales, son diferentes. Uno es de color rojo y otro es de color verde. Uno tiene un choquecito, el otro no tiene nada. A pesar de que los dos pertenecen a la misma marca y al mismo modelo, tienen sus diferencias. Eso los hace particulares. Lo universal muestra las características comunes en diferentes objetos, fenómenos y procesos. Los dos vehículos. Los dos vehículos son marca Mitsubishi. Eso es lo universal. Universal es lo inherente a un grupo de objetos y fenómenos vinculados entre sí. Ustedes, estimados alumnos, son universales en el sentido de que todos son seres humanos. Todos son estudiantes de la Universidad de San Carlos. Eso es lo universal. Todos estudian en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y todos cursan filosofía. Ahora, lo particular. Bueno, particular es que algunos llevan buena zona, otros no llevan tan buena zona. Unos son hombres, otras son mujeres. Unos tienen 20 años, otros tienen 30 años. Y cuando los comparamos, vemos que cada uno tiene una forma muy particular de ser. Eso es lo particular. Pero en esencia, todos son seres humanos. Eso es lo universal. Universal es lo inherente a un grupo de objetos y fenómenos vinculados entre sí.
Lo universal se manifiesta en el conocimiento por medio de conceptos generales, de juicios universales y de las leyes de la ciencia. Lo singular está siempre ligado a lo universal al cual pertenece. Esther y Stephanie, Juan y Rodolfo, cada uno es un individuo diferente. Son singularidades, pero todos están ligados a lo universal. ¿Qué es lo universal? Son seres humanos, son estudiantes de derecho. Todo cuanto existe es particular, con características propias que lo diferencian del resto de fenómenos. Sin embargo, en cada fenómeno particular se manifiestan características universales. Aquí tenemos otro ejemplo. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ellos son dos individualidades, son dos personalidades. Cada uno es grande en su campo. Y han ganado muchos premios, han metido muchos goles. Entonces ahí tenemos singularidades. Singularidades quiere decir particularidades, ¿verdad? ¿En qué se parecen ambos? Bueno, ambos en términos universales son seres humanos. Los dos son hombres y los dos son futbolistas. Eso es lo que los hace universales. Sin embargo, cada uno es una manifestación particular de lo humano. Tiene rasgos universales de inteligencia, sentimientos, pero también se manifiestan en términos de fenómenos como futbolistas con características propias cada uno. Ahí llegamos, jóvenes. Vamos a ver. ¿Qué dudas tienen de lo que vimos hoy? Pueden activar su micrófono. Bueno, es decir que no hay dudas. Entonces, jóvenes, la información sobre el examen final la encuentran en la plataforma Moodle y nos vamos a ver el próximo viernes, que va a ser el último día de clase, cuando vamos a trabajar ejercicios con vistas al examen final. Les deseo entonces feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado.